Buenos días, hermanos. Primero que todo quiero darle gracias a Dios por sus vidas, por la mía, y darle gracias a Dios por darme la oportunidad de compartir su palabra el día de hoy con ustedes en esta gran epístola a los romanos, que como muchos teólogos han dicho, es el Evangelio mismo. Y muchos de ellos decían que si no se hubiera escrito la Biblia, el Nuevo Testamento, y solo se hubiera escrito Romanos, era más que suficiente para el Evangelio de Dios. Gracias también doy al pastor Luis Monsalvo por esta oportunidad y al Consejo de Pastores de poder estar aquí con ustedes y edificándonos juntos en estas enseñanzas que el Señor nos pone a través del Espíritu Santo. Vamos a orar antes de empezar para que sea Dios edificándonos a todos. Padre Santo, te doy gracias por este nuevo día que nos has dado a todos nosotros, Señor. Oro por tu iglesia, por sus familias, Señor, para que en tu misericordia, que es lo que hoy nos vas a mostrar, Señor, todos nuestros familiares vengan a tus pies, Señor, y todos como una gran familia, como una gran iglesia, lleguemos a tus pies. Te damos gracias, Espíritu Santo, porque tú moras en todos nosotros y nos guías todos los días y siempre que estamos escudriñando tu palabra. Amén. Bueno, hermanos, este capítulo 9 de Romanos, 9, 10 y 11, aunque está enfocado hacia el pueblo de Israel, también tiene los temas más difíciles y más controversiales del apóstol Pablo. ¿Por qué? Porque en el capítulo 9 básicamente nos habla de la soberanía de Dios. Y en el capítulo 10, que vamos a ver después, habla de la responsabilidad del hombre. Y cuando se habla de la soberanía de Dios, siempre ha sido una doctrina despreciada por la mente humana. Incluso me incluyo yo antes de entenderla. Cuando a mí me hablaban de un Dios soberano que controla todo, que permite todo, que por su voluntad se hacen las cosas, yo no podía entender eso. Yo decía, no, Dios es bueno. Sí, es bueno. Pero todo se mueve por su soberanía. Y esto lleva a que el orgullo del hombre aborrezca esto. Cuando hablamos a alguna persona no creyente y le hablamos de la soberanía de Dios, dice, no. Y he escuchado algunos calificativos, ¿no? Que Dios es Satanás. Hay gente que dice eso. Que Dios también es Dios bueno. Hablan de un Dios, también se hablaba, y lo hablan hoy día también, que hay un Dios que hizo la maldad y vino otro Dios que sacó de los cuerpos malos o malditos y se le llevó el alma. Y ese es el otro Dios, el del Nuevo Testamento. Entonces hay muchas cosas que se dicen. Y esto de la soberanía de Dios ha llevado durante siglos, esto no es de ahora, siglos, diferencias, polarizando el calvinismo, los arminianos, los antinominianos y los progresistas, y de la misma iglesia cristiana se han derivado muchas partes, incluyendo la misma iglesia católica, por este tema de la soberanía. Hoy lo vamos a ver y parece, pues, sí, sencillo, pero no es sencillo. ¿Y por qué no es sencillo? Y lo vamos a ver, porque somos criaturas de Dios. Nosotros no tenemos la capacidad para entender más allá del tiempo y el espacio. La eternidad ha sido estudiada por muchos científicos y ningún científico ha podido definir qué es la eternidad. El humano no ha podido saber qué es la eternidad. El tiempo y el espacio sí, que es lo que dominamos, pero Dios está en la eternidad. Entonces nosotros, ¿cómo pretendemos entender a Dios y esa soberanía? Jesús dijo en Juan 6:65, por eso os he dicho que ninguno puede venir a mí si no le fuere dado por el Padre. Y en Efesios 1:11 dice, eso es soberanía de Dios. Dice, en él asimismo tuvimos herencia, habiendo sido predestinados conforme al propósito del que hace todas las cosas según el designio de su voluntad.
entendido, ¿no? Ahí sabemos que Dios es soberano. Pero vienen otros versículos donde empezamos a tener dificultades para entender por qué en la Escritura se nos afirma también a través, sobre todo en el capítulo 6 de Juan, cuando Jesús, nuestro Señor, combina la soberanía de Dios con la responsabilidad humana. Voy a pasar rápidamente por estos versículos, esto es un preámbulo antes de entrar a Romanos, donde el Señor en Juan 6:37 dice: todo lo que el Padre me da, vendrá a mí, y el que a mí viene, no le echo fuera. ¿Quién lo hizo? El Padre. Y esta es la voluntad del que me ha enviado, que todo aquel que vea al Hijo y cree en Él, tenga vida eterna, y yo le resucitaré en el día postrero. ¿Sí? Ahí entra la fe. Tienes que creer, entra el ser humano allí. Pero no me estás diciendo que Dios es soberano, ahora me estás hablando, pero Dios está hablando a través de Jesús, y Jesús es Dios. Y dice en Juan 6:44, ninguno puede venir a mí si el Padre que me envió no le trajere, y yo le resucitaré en el día postrero. Pero en Juan 6:47, 3 versículos después, dice el Señor: de cierto os digo, el que cree en mí tiene vida eterna. El que cree en mí, pero el Padre lo trae, pero tú crees en mí. Hay una responsabilidad allí. Pero hágame el favor, ¿cómo estas dos verdades, estas dos realidades, cómo las podemos armonizar? Nadie las armoniza. Solo las armoniza el orgullo humano, porque el humano quiere entender y saber y decir: así es. Explíquenme, hermanos, la Trinidad. ¿Quién puede explicar la Trinidad? Padre, Hijo, Espíritu Santo. 3 personas, un solo Dios. ¿Cómo? ¿El Espíritu Santo es una persona? Sí. ¿Vive en mí, dentro de mí? Sí. ¿Cómo? ¿Por qué? Porque son cosas espirituales. La carne no las entiende. Por eso Dios por ahí en Juan 3 también a Nicodemo le decía: si no entiende las cosas terrenales, si te hablo de las celestiales, peor, no me vas a creer, ¿no? Y también, por eso en Deuteronomio nos dice en 29:29, las cosas secretas pertenecen a Jehová nuestro Dios, mas las reveladas son para nosotros y para nuestros hijos para siempre, para que cumplamos todas las palabras de esta ley. ¿Qué quiere decir? En su soberanía Él sabe cómo hace las cosas. El mismo hombre trató de inventar la teoría de la evolución a través del mono. Todavía están buscando el eslabón perdido. Ellos andan igual. Ellos dijeron: no es por allá, es por acá. Y nosotros en la soberanía andamos, como el hermano Enrique decía, que un pastor le había escuchado, son dos verdades paralelas como las vías ferroviarias. No sabemos dónde se unen, pero sabemos que son verdad y que guían a la salvación, las dos. La soberanía de Dios, responsabilidad del hombre, que se va a ver más profundamente en el capítulo 10. ¿Por qué hago este preámbulo? Porque de eso habla el apóstol ahora. De todo lo que nos va a hablar es de la soberanía de Dios, y se lo va a explicar a los israelitas. Dios es soberano. Vamos ahora sí a entrar al versículo 14 del capítulo 9, y vamos a leer hasta el versículo 18. Dice así: ¿qué pues diremos? ¿Que hay injusticia en Dios? En ninguna manera. Pues a Moisés dice: tendré misericordia del que yo tenga misericordia, y me compadeceré del que yo me compadezca. Soberanía de Dios. Así que no depende del que quiere ni del que corra, sino de Dios, que tiene misericordia. Porque la Escritura dice a Faraón: para esto mismo te he levantado, para mostrar en ti poder, y para que mi nombre sea anunciado por toda la tierra, de manera que de quien quiere tiene misericordia, y al que quiere endurecer, endurece. Acordémonos que venimos del versículo 13, donde nos estaban hablando el apóstol, de que el Señor había escogido a Isaac en vez de Ismael, y había escogido a Jacob en vez de Esaú. Entonces viene la réplica de un interlocutor. Pablo siempre pone un interlocutor en sus epístolas para él contestar, porque esta carta está dirigida al pueblo de Roma, donde hay judíos, y él hace de interlocutor mismo para ver la controversia, decir: ¿hay injusticia en Dios? Veníamos de decir que había una elección, entonces él dice: ¿hay injusticia en Dios? ¿Qué vamos a decir? Entonces él dice: de ninguna manera, no hay injusticia en Dios.
¿Por qué no hay injusticia en Dios? ¿Qué es la justicia de Dios? ¿Qué nos da Dios a nosotros? La justicia de Dios no la pidamos. No le pidamos justicia a Dios, porque ¿sabe cuál es la justicia de Dios? La condenación. Porque el hombre nace pecador y nace condenado. Y si Dios es justo, condena. Pero ¿Dios qué nos da a nosotros? Misericordia. Es lo que Él da, porque Dios no es injusto, Él no puede dar injusticia. ¿Y por qué Él nos declara justos? Alguien diría, ok, si Dios declara justo a alguien que hizo un daño muy grave en mi familia, lo van a condenar a muerte, y llegaron y alguien lo sacó de prisión, y yo digo, es injusticia. Sí, mira, ¿cómo? Si mató a 3 y hizo un robo, ¿cómo lo van a dejar libre? ¿Por qué salió libre ese? Si Dios está ahí, ¿por qué? ¿Por qué salió? Porque alguien pagó por él. A él le van a decir, mira, el Señor que está allá, en la cruz, Él murió por esos 3 asesinatos y por ese robo. Por eso Él está libre. Pero no hay injusticia en Dios. Dios pagó la justicia con Él. Él pagó por este hombre. Por eso está libre. Dios no es injusto. Dios paga con justicia. Y lo demostró en la cruz. ¿Para qué? Para que a través de esa justicia venga la misericordia. ¿Qué es lo que nos dan? Justicia, no. Entonces, cuando preguntan, ¿hay injusticia en Dios? No, claro que no. En Jeremías 9:23, hermanos, podemos apoyarnos un poco en esto. Cuando en Jeremías 9:23 dice, así dijo Jehová, no se alabe el sabio en su sabiduría, ni en su valentía se alabe el valiente, ni el rico se alabe en sus riquezas. Mas alábese en esto el que se hubiere de alabar, en entenderme y conocerme que yo soy Jehová, que hago misericordia, juicio y justicia en la tierra, porque estas cosas quiero, dice Jehová. ¿Qué quiere el Señor en su soberanía? Dar misericordia, que hablamos ahora. ¿Qué más hace Él? Da juicio y justicia. ¿Y justicia qué es? Mandar el infierno a todos los pecadores. Eso es la justicia de Dios. La justicia de Dios no, uy, Señor, eres injusto porque es que al hermano le fue bien, a mí me fue mal. No, Él no fue injusto. Fuiste misericordioso. Cambia la justicia. Dice, di mejor, Señor, le diste misericordia a él y a mí no me has dado misericordia. Sería la mejor expresión. Por eso la justicia de Dios hay que tener en cuenta cuando se pida. Si nosotros decimos que la justicia del hombre y la elección del hombre, un hombre pecador, caído, y queremos ahora preguntarle a Dios si hay injusticia en Dios. Escuché esto de un pastor que me gustó, y lo explicaba así, ¿no? Que en una escuela dominical, un hombre así de Dios como el hermano Enrique explicaba a unos niños y les decía, bueno, vamos a hablar de la elección, soberanía y la justicia de Dios. Si yo soy dueño de mi dinero, a los 7 niños les pregunta, ¿puedo hacer con él lo que quiera? Sí, claro, eres dueño. ¿Y se lo puedo dar al que yo quiera? Sí, obvio, es tuyo. Él agarró un sobre y dijo, bueno, se lo voy a dar a este niño. ¿Ustedes qué opinan? Y todos dijeron, el predilecto. Y ella se sabía que se lo iba a dar a él. Entonces él decidió darle otros 2 sobres a los otros 2 niños. Y le preguntó a los 4 que no les dio. ¿Y ustedes qué opinan? Uy, hay algo raro. Algo pasó ahí. Hay algo raro. Eso no es como, no hay equidad. Entonces él dice, ok, voy a darle a los otros 3 sobres. A cada uno le está dando de $1. Y los otros 3, sí, él decidió, es justo, nos dio a todos parejo. Y al niño que no le dio le preguntaron y dijo, ¿y a mí por qué? Se quedó así. Entonces los otros, no, nosotros desde el principio dijimos que era elección de él y él decidió. ¿Viste cómo han ido cambiando la forma de ver las cosas? Y cuando él dice al último niño, no, toma tu sobre. Y todos dijeron, sí, era justo. Cuando el niño abre el sobre tiene $5 y los otros miran y dicen, wow, ¿y por qué a él?
5, ¿y nosotros qué? ¿Eso qué pasó? Entonces, ejemplifica el hombre cómo hace justicia y cómo elige el hombre. Y yo veía la elección racional, se llama así, una teoría de la elección racional del hombre. ¿Y saben qué se basa? El hombre basa su elección racionalmente en los intereses individuales y las limitantes del entorno, y escoge la ruta que le satisfaga sus intereses personales, dentro del egoísmo y de su bien, y solo eso. O sea, el hombre elige por egoísmo. Entonces este hombre egoísta, que mira sus intereses, es el que le está diciendo a un Dios soberano y justo: hey, eres injusto. ¿Y sabe por qué? Porque no elige conforme a mis intereses. Entonces, cuando aquí habla Dios también de tener misericordia de quien Él quiere tener misericordia, usa un pasaje en Éxodo. ¿Se acuerdan de aquella Aarón cuando hizo el becerro de oro y todo lo demás? Ahí pasó que Dios quería acabar a su pueblo idólatra, y Moisés fue y le pidió al Señor por ese pueblo. Entonces allí Moisés también le dice: quiero ver tu gloria, y el Señor le dice en ese pasaje a Moisés que Él tiene misericordia al que Él quiere tener misericordia, porque acaba de salvar a casi todo el pueblo, porque solamente 3,000 de esos idólatras pagaron en justicia, pero en misericordia los otros no pagaron y siguieron siendo el pueblo de Él por misericordia. Entonces, lo que decíamos ahora, resumiendo: el salvado recibe misericordia, los no salvados reciben justicia, pero nadie recibe injusticia. No depende de la voluntad humana, ¿sí? Porque dice que no depende del que quiere ni del que corre, sino de Dios que tiene misericordia. ¿Por qué le decía esto a los judíos? Porque ellos entendían lo que él estaba hablando. Por eso se basa mucho en el Antiguo Testamento, porque acuerdan que aquí está hablando al pueblo de Israel, o a los israelitas o judíos que estaban dentro de la iglesia de Roma. Entonces, aquí, ¿qué pasa? Él les dice: oye, ustedes leen la Torá, siguen religiosamente todo lo que dice la Torá, buscando la salvación. Por eso no es como ustedes, ni corriendo ni queriendo, es por Dios que tiene misericordia. No, ustedes se pueden saber la Biblia de la A a la Z y 1000 versículos y se los aprenden de memoria y creen que con eso ya están salvos. Puede venir una persona que no sepa ni abrir la Biblia y el Señor en su misericordia la salva. Y al otro, que estuvo 50 años estudiando las Escrituras, como eran los fariseos, no. Y aquí viene todo el problema que Pablo expone en la epístola, ¿no? ¿Y por qué vemos esto? Pablo también lo decía en Romanos, hablando de la soberanía de Dios, en Romanos 11, del 33 al 36. ¿Qué nos dice el apóstol aquí acerca de la soberanía de Dios? Dice así: oh profundidad de las riquezas de la sabiduría y de la ciencia de Dios, cuán insondables son sus juicios e inescrutables sus caminos, porque ¿quién entendió la mente del Señor? ¿O quién fue su consejero? ¿O quién le dio a él primero para que le fuese recompensado? Porque de él, y por él, y para él son todas las cosas. A él sea la gloria por los siglos. Amén. Todo es para la gloria de Dios y Él es soberano. Así de sencillo. Porque la Escritura dice a Faraón: para esto mismo te he levantado, para mostrar en ti mi poder y para que mi nombre sea anunciado en toda la tierra. Faraón fue levantado. El Señor levanta a las personas. Y aquí viene el conflicto humano dentro del ego y dice: ¿cómo va a levantar un hombre? Sí, lo levantó. Levantó a Hitler, sí. Levantó a Nerón, sí. Levantó a Faraón, sí. Con un propósito, sí. Les permitió hacer lo que hicieron, sí. ¿Por qué? Porque Él es soberano. Y el propósito que nos habla aquí en el caso de Faraón era para mostrar el poder de Dios en él. Para eso lo levantó. ¿Sí? Y nos preguntamos: ¿qué está pasando con tantos líderes que el Señor levanta y tanta gente malvada en el mundo? ¿Y por qué siguen? Yo haría la pregunta diferente. Yo diría:
¿por qué tanta gente le da la espalda a Dios? ¿Por qué tantos niños están muriendo? Millones, creo que son 50 millones, si no es al día, en abortos. ¿Sí? Ustedes saben, y lo vamos a ver ahora en Oseas, Dios, ¿por qué se separó del pueblo de Israel? Por lo que está pasando hoy en el mundo. Se separó y dijo, ustedes no son mi pueblo, ni yo soy su Dios. Pueblo idólatra, fornicario, pueblo malo. Y eso es lo que pasa hoy. Entonces preguntamos, ¿por qué pasan tantas cosas? Y yo escuchaba en una enseñanza teológica en Estados Unidos que Dios le había dado la espalda a Estados Unidos. Por todo lo que pasa en Estados Unidos. Por todas las cosas, y así podemos decir en el mundo en general. Estamos viendo cómo la gente día a día va en una espiral profunda hacia el infierno. Pero gracias a Dios, porque se permiten estas cosas para que Dios manifieste su gloria a través de ¿qué? De los creyentes. Porque la gloria de Dios se manifiesta con cada creyente que se convierte. Esa es la gloria de Dios. Porque Él nos tiene prometidos un reino nuevo, una tierra nueva a sus creyentes. ¿Sí? Por eso, Él levanta a Faraón, y también dice la palabra que para que fuera anunciado por toda la tierra. Hay varios versículos en el Antiguo Testamento que confirman esto. En Josué 9:9, para leer solo este versículo, dice así: y ellos respondieron, tus siervos han venido de tierra muy lejana, por causa del nombre de Jehová tu Dios, porque hemos oído su fama y todo lo que hizo en Egipto. Él lo dijo, Él lo cumplió. ¿Por qué Dios es soberano? ¿Por qué Moisés y por qué Faraón? ¿Moisés quién era? Un judío, un homicida. ¿Quién era Faraón? Era un hombre gentil. Ambos eran pecadores, ¿sí? ¿Pero por qué Moisés? Por la soberanía de Dios. ¿Por qué Judas y no Pedro? Los dos traicionaron a Jesús. ¿Sí? ¿Por qué Pablo y no Caifás? Los dos eran perseguidores de Jesús. Por la soberanía de Dios. Y vamos a ver por qué. Porque cuando nos dice que el Señor... de manera que quien quiere tiene misericordia. Esos son ejemplos para ver la misericordia de Dios, como usó para hablar ahora de los vasos de honra a Moisés como un vaso de honra, porque Él quiso. Y Él endurece el corazón de Faraón. ¿Por qué? Porque no es que Dios traiga el pecado ni que Dios haga la maldad. El hombre, ¿cómo viene? El hombre ya viene con maldad. ¿Sí? El hombre ya desde que nace trae la maldad. O sea, no hay nada bueno en el hombre. Para ser malo, el hombre no necesita nada, no necesita a Dios. Para ser bueno, necesita a Dios. Hacemos malos. Entonces, con esta libertad de Dios, cuando dice que endurece el corazón, vimos al principio de la epístola cuando el apóstol nos decía que porque habiendo visto, ¿sí?, toda la grandeza de Dios, no le honraron como a Dios y todos se apartaron a una. Entonces, nadie busca a Dios. Aquí no hay una fila de personas pidiéndonos entrar a la iglesia. Oye, déjame entrar, yo quiero. No hay. Nadie lo busca. Y ahora vamos a ver por qué es un llamado. Entonces, todos a una se alejan de Dios. Entonces, ¿qué quiere decir eso? Que tenemos un corazón duro. Y cuando dicen, no, es que Dios, y ahora lo vamos a ver, el interlocutor de Pablo se va a quejar. Dios endureció el corazón del faraón, ahí está, Dios lo hizo. Dios, ¿o no sería que el faraón ya venía con ese corazón de maldad? Porque los faraones creían dioses, ¿sí? Y eran dioses para su pueblo. Y Dios, si leemos bien la escritura, Faraón tuvo una oportunidad. Porque es que no podemos creer que las promesas de Dios se cumplen en nuestras manos pecaminosas. No, se cumplen. Lo que Dios dice se cumple y no necesita ni que Sara le ayude,
con la esclava para tener el hijo que le había prometido Dios, ni necesita que Rebeca le ayude engañando a Isaac con su hijo Jacob para que es la primogenitura. Él ya lo dijo. Y a Faraón también le dijo, me voy, mi gloria va a venir porque tú vas a dejar el pueblo de Egipto. No quería decir que él iba a sacar las plagas y bueno, voy a sacar las plagas para quedar bien. No. Faraón tuvo una oportunidad. Y lo leemos en Éxodo 5:2. Y dice así, Faraón respondió, ¿quién es Jehová para que yo oiga su voz y deje ir a Israel? Yo no conozco a Jehová ni tampoco dejaré ir a Israel. Ahí, ¿qué hace el Señor? Lo vimos en la enseñanza de Pablo en Romanos, el que endurece su corazón, el Señor los entrega a sus concupiscencias y pecados y los deja a sus mentes depravadas. Faraón, Dios le está diciendo a través de Moisés, oye, es mi pueblo, Jehová te manda a decir esto. ¿Y quién es Jehová? Yo no voy a hacer nada. Endureció su corazón. ¿Y Dios qué hace? Lo endurece. Dice, sí, endurecido, tú te alejas de mí. Y vas a ver mi poder en ti y por ser cabeza federal en tu pueblo. Todo Egipto va a sufrir, porque tú eres cabeza federal de ese pueblo idólatra. Y todos van a pagar. En el 19 al 21 dice, pero me dirás, ¿por qué pues sin culpa? ¿Por quién? Aquí lo que les hablaba, ¿quién ha resistido a su voluntad? Mas haz antes, oh hombre, dice Pablo, ¿quién eres tú para que te alterques con Dios? ¿Dirá el vaso de barro el que lo formó, ¿por qué me has hecho así? ¿O no tiene potestad el alfarero sobre el barro para hacer de la misma masa un vaso para honra y otro para deshonra? Aquí vemos que el supuesto interlocutor dice, ¿quién eres tú? Y yo diría, ¿quiénes somos nosotros? Y vamos a ir rápidamente a Génesis 2:7. Vamos a entender quiénes somos nosotros. Génesis 2:7 dice, entonces Jehová, Dios, formó al hombre de polvo de la tierra. ¿Qué somos? Polvo de la tierra. Y sopló en su nariz aliento de vida, y fue el hombre un ser viviente. Dios nos dio el alma para vivir, el Creador. Y nosotros somos tierra. Y no necesitamos que nos lo diga la Escritura porque lo vemos, ¿no? En nuestros seres que han muerto cuando vamos por sus restos después de 10 años son polvo. Se cumple, eso es verdad. Y también nos dice el Creador en el Salmo 139:13, dice David, porque tú formaste mis entrañas, tú me hiciste en el vientre de mi madre. Barro y un creador. ¿Un qué? Un alfarero. Nos hizo Él. No nos hicimos nosotros. Entonces vamos entendiendo lo que Pablo está diciendo acá. ¿Quién eres tú? Y también nos dice, en el Salmo 103, 14 al 16 también, el salmista nos dice, porque Él conoce nuestra condición, se acuerda de que somos polvo. ¿Quién se acuerda de que somos polvo? Dios. El hombre, como la hierba, imaginémonos la hierba, así son sus días. Florece como la flor del campo, hermosa, ¿sí? Que pasó el viento por ella y pereció, y su lugar no lo conocerá nadie más. En la enseñanza yo les decía a mis hermanos que eso nos pasa a nosotros. Nosotros florecemos y como la flor del campo nos vamos y nadie más se acuerda de nosotros. Políticamente correcto decimos, toda la vida nos acordaremos de ti. ¿Quién se acuerda de su tatarabuelo? Nadie, yo no me acuerdo, ni sé cómo se llama. Entonces eso es algo moralmente correcto, pero se cumple la Escritura. ¿Quién se acuerda de nosotros? Nadie más lo conocerá. Solo los que estamos en este momento histórico y unas 2 o 3 generaciones y hasta ahí se acabó. A no ser que escribas un libro o inventes algo, ¿no? Y también nos habla de vasos de deshonra. ¿Cuáles son los vasos de deshonra? Nosotros somos vasos de deshonra. El Señor no hace vasos de deshonra. Desde el pecado de Adán, ¿en qué nos convertimos? En vasos de deshonra. ¿Sí?
El hombre es pecador separado de Dios, lo vemos en Romanos 3, 23. Dice, por cuantos todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Todos, vasos de deshonra. Fuerte, ¿no? Decirle eso a un no converso, tú eres un vaso de deshonra, nos mata. Pero nosotros que fuimos salvos decimos, sí, yo era un vaso de deshonra. Y entonces, Dios, ¿qué hace con esta masa? ¿Sí? Es la misma masa de deshonra. ¿Qué hace Dios en su misericordia? Agarra dentro de ese montón de pecadores, en su misericordia, y los vuelve vasos ¿de qué? De honra. Ahora nosotros ¿qué somos? Vasos de honra. ¿Pero qué fuimos? Veníamos de allá, ¿verdad? Entonces es claro que el Señor lo que hace es ser misericordioso. Volvemos de la justicia de Dios, no, todos están condenados, pero Dios en su misericordia sacó los vasos de honra. Y es tan hermoso lo que el Señor hace en su misericordia, que de este vaso de deshonra y en su soberanía los convierte en ¿qué? Estos vasos de deshonra que los volvió en honra, y ¿qué los convierte? Templos del Espíritu Santo. ¿Sí ven? La profundidad de la misericordia de Dios, del barro, de la masa mal hecha, malograda por el pecado de Adán, nos saca, nos da honra, y no solamente eso, nos vuelve templos del Espíritu Santo. ¿Sí? En 1 Corintios 6, 19 dice, ¿o ignoráis que vuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo, el cual está en vosotros, el cual tenéis de Dios, y que no sois vuestros? O sea, Dios nos da un nuevo cuerpo espiritual, porque habéis sido comprados por precio, por la sangre de Cristo nos redimió, Él nos compró. Glorificad pues a Dios en vuestro cuerpo y en vuestro espíritu, los cuales son de Dios. Entonces, aquí, cuando Dios nos hace vasos de honra y templos del Espíritu Santo, nos hace propiedad de ellos, y no solamente de Él, sino también nos hace hijos, herederos, ciudadanos del cielo, ciudadanos del reino de Dios, dueños de todas las promesas. No entendemos cuál es el reino de Dios, pero sabemos que va a ser muy bueno. Eso es lo único que sabemos, porque tenemos la esperanza bendita en sus palabras. Y los judíos sabían de qué hablaba Pablo. Por eso Pablo se basa en esto del barro, porque acuérdense que sigue hablándole a los judíos de Roma, y él se basa en lo que ellos han escuchado toda su vida de los rabinos y de los fariseos en las enseñanzas, y él les está diciendo, no se hagan yo sé que aquí dicen una palabra, no voy a decir, no se hagan pero ustedes saben, ustedes lo leyeron. Y vamos a Jeremías 18, 3, 6, donde de este pasaje es donde Pablo está hablándoles a ellos, y dice, y descendí a casa del alfarero, y aquí él trabajaba sobre la rueda, y la vasija de barro que él hacía se echó a perder en su mano, y volvió y la hizo otra vasija según le pareció mejor hacerla. Entonces vino a mí palabra de Jehová diciendo, ¿no podré yo hacer de vosotros como este alfarero, oh casa de Israel? Les está escribiendo en la carta a los romanos, a los israelitas, y les está refiriendo este pasaje de Jeremías. Dice Jehová, he aquí que como el barro en la mano del alfarero, así sois vosotros en mi mano, oh casa de Israel. Pablo les está diciendo y les está certificando por qué el Señor es soberano. Ustedes lo saben, lo dijo Jeremías. No se hagan que no entienden, ustedes entienden. Por eso él les recuerda con estos pasajes de dónde vienen. Y dice, y en el 22, y que si Dios, queriendo mostrar su ira y hacer notorio su poder, soportó con mucha paciencia los vasos de ira preparados para destrucción. La ira de Dios, cuando Él despliega su ira, despliega su gloria. Sabemos eso, ¿no? Y el mejor ejemplo es la cruz. Tanta ira que le dio Dios a Jesucristo, porque lo abandonó mientras estuvo en la cruz,
pagando por nuestros pecados siendo inocente, ¿sí? Él pagó, y a través de su ira, que es un atributo de Dios la ira, Él se glorifica también, ¿sí? La gloria de Dios viene por todos sus atributos, y la ira es un atributo, y a través de la ira hace notorio su poder. Y por eso nosotros muchas veces vemos y decimos, la ira de Dios está en acción todo el tiempo. Cuando vemos cosas que pasan en países paganos, voy a dar un ejemplo, Haití es un país lleno de brujería, de la más oscura profundidad, y toda la vida ha sido un país que es sufrido, devastado. Allá lo que mandan se daña, se marchita. Es la ira de Dios. Es la ira de Dios. Dicen, ¿pero por qué Dios no tiene misericordia? Sí, ellos han escuchado, pero siguen dando la espalda. Entonces Dios los endurece, los deja. Entonces, ¿por qué soportó con paciencia los vasos de ira preparados para destrucción? Nosotros también éramos vasos de ira preparados para destrucción. Estábamos ahí listitos para como dice mi esposa, para la paila, que nos mandaran para allá, ¿sí? Todos nosotros, yo por lo menos sí, porque yo no nací desde que nací cristiano, no. Pero Él nos soportó, ¿para qué? ¿Por qué nos soportó a estos vasos de ira que estaban preparados para destrucción? Para que se manifestara su gloria a través de su misericordia en la salvación, ¿sí? Si vemos en Éxodo 34:6, dice, y pasando Jehová por delante de él, de Moisés, proclamó, Jehová, Jehová, fuerte, misericordioso y piadoso, tardo para la ira y grande en misericordia y verdad. Moisés pudo ver la gloria de Dios, y Moisés vio el bien que tenía Dios. Y el bien también, la misericordia también es un atributo tan profundo y tan grande que Moisés no podía describirlo. Solamente con palabras humanas, solamente pudo decir, Jehová, Jehová, fuerte, misericordioso y piadoso. ¿Qué quiere decir eso? No sabemos hasta dónde llega esa profundidad de piedad y de misericordia del Señor, no sabemos. Y tardo para la ira, ¿por qué? Lo estamos viendo, este planeta merece ser destruido ya. Pero Él es tardo, ¿por qué? Por su iglesia. Porque dice en 2 de Pedro 3:9, dice así, el Señor no retarda su promesa, según algunos la tienen por tardanza, sino que es paciente para con nosotros, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. Por eso, esto reafirma lo que Pablo está hablando de los vasos de ira, porque Él los está soportando. Y en el 23 nos dice, también los aguanta. Tenemos que enlazar estos dos versículos. ¿Por qué tiene paciencia con los vasos de ira? Para hacer notorias las riquezas de su gloria. Las mostró para con los vasos de misericordia que Él preparó de antemano para gloria. ¿Qué quiere decir? Que cuando nosotros somos redimidos y perdonados, no es que sea porque somos lo mejor o lo merecimos. ¿Es para qué? ¿Por qué Dios nos salva? Para su gloria. Cada que hay un salvo es para la gloria de Dios. No es para el orgullo del hombre. Ni es para nosotros decir como cristianos, a mí ya me salvé. No. Es para la gloria de Dios. Entonces, por eso, Él hace notorias las riquezas de su gloria a través de estos vasos de misericordia que somos nosotros, su iglesia. Por eso, en este último pensamiento, en Romanos del 8:31 al 39, ¿qué nos decía? Dios nos predestinó, nos llamó, nos justificó y nos glorificará. Grandes promesas. Y dice en el 24, a los cuales también ha llamado, esto es a nosotros, no solo de los judíos, sino también de los gentiles. Entonces aquí está claro, es un llamado ¿a quién? A la iglesia. Porque ya no existe Israel ni gentiles, existe una iglesia, ¿sí? Como unidad. Y dice en el 25 al
al 29, como también en Oseas dice, llamaré pueblo mío al que no era mi pueblo, y a la no amada amada, y en el lugar donde se les dijo, vosotros no sois pueblo mío, allí serán llamados hijos del Dios viviente. También Isaías clama tocante a Israel, si fuera el número de los hijos de Israel como la arena del mar, tan solo el remanente será salvo. Porque el Señor ejecutará su sentencia sobre la tierra en justicia y con prontitud. Y como antes dijo Isaías, si el Señor de los ejércitos no nos hubiera dejado descendencia, como Sodoma habríamos venido a ser, y a Gomorra seríamos semejantes. ¿Qué quiere decir todo esto? Pablo está hablándoles a los israelitas, diciéndoles, ustedes son un pueblo, somos un pueblo con los gentiles, somos uno solo, Israel, somos uno solo. Y en ese momento había más gentiles que judíos convertidos al cristianismo. Entonces él se basa en el evento que pasó con el Israel del norte, que eran las 10 tribus de Israel, que en Oseas, lo pueden leer, está la tribu de Israel totalmente degenerada, idólatra, haciendo de todo. Entonces él usa vívidamente a Oseas para ejemplificar lo que ha de pasar a través de los hijos de Oseas. Y en esta enseñanza él dice que al pueblo de él, Israel, las 10 tribus les dicen, no son mi pueblo, y los entrega a manos del rey asirio, ¿sí?, que los lleva a la esclavitud, como pasó en Babilonia. Pero en este caso, la soberanía de Dios, voy a aprovechar esto que estoy contando para la soberanía de Dios, porque él usó al rey asirio para ir contra Israel y que los sometiera, ¿sí? Pero él también dice, y tú, rey, vas a pagar. Yo te mando, pero también vas a pagar. Vas a hacerle esto a mi pueblo, pero también vas a pagar. ¿Quién explica eso? Dios, en su soberanía, sabe por qué pasan estas cosas. Entonces él está explicando eso para decirles, así como el pueblo de Israel, a los israelitas les dijo, ustedes ya no son mi pueblo. Y en ese tiempo también existían los gentiles. Dice, a ellos les va a volver a decir, ¿sí?, que van a ser otra de su pueblo, porque él en Oseas también les promete agarrar el remanente, volverlos a llamar su pueblo, pero no solo a esos, a los que no amaba, les va a decir mi amada. ¿Quiénes son esos? Los gentiles. Aquí está hablando de la iglesia. Les está diciendo Israel, somos una iglesia. ¿Por qué? Porque nosotros cumplimos las promesas del padre Abraham, que es a través de la fe y no de las obras. Entonces estamos constituidos en un pueblo, hermanos israelitas. Somos un solo pueblo. Y me baso en Oseas para que ustedes entiendan lo que pasó con Israel. Así mismo como ustedes les dijeron, no son mi pueblo, y el Señor en su misericordia les dijo, el remanente va a ser mi pueblo, así hizo con los gentiles, para que fuéramos un solo pueblo. Y así mismo cita a Isaías, que es más o menos hablar de lo mismo, y el Señor en el Antiguo Testamento siempre deja remanentes, siempre. Israel ha sido, digo yo que Israel es una fotografía de la humanidad, de todos nosotros. Solamente por su voluntad él eligió al pueblo, a la nación de Israel, no porque tuvieran algo maravilloso. Fue por su voluntad, y a través de Israel vino el Mesías judío y vino la salvación del mundo. En su voluntad y su soberanía así lo hizo. Entonces él hace que el pueblo, este remanente, siga en generaciones. Hoy día hay remanentes de Israel, hay un remanente de Israel, y en Apocalipsis nos habla de otro remanente de Israel. ¿Qué quiere decir esto? Les está diciendo, hermanos israelitas, las promesas se van a cumplir porque el Señor siempre ha dejado una descendencia, un remanente. Porque a través de ese remanente, Él va a cumplir todas sus promesas. Él nunca prometió que Él iba a salvar a toda la descendencia de Abraham, sino a la simiente. ¿Por dónde venía la simiente? Por Isaac. ¿Abraham cuántos hijos tuvo? 8 hijos.
¿Está bien? Tuvo 6 con la segunda esposa y tuvo a Ismael y tuvo a Isaac. Pero la otra descendencia, que era de carne, ellos no participaron de la promesa. ¿Sí? Entonces Él les está diciendo, no. Solamente la promesa se va a cumplir ahí, ¿no? Entonces Él dice que el Señor les dice a ellos, como dice Isaías, que si no había dejado descendencia como Sodoma y Gomorra hubiéramos sido. ¿Cómo hubiéramos sido? Los hubiera eliminado. Yo me pongo a leer la Biblia y uno ve los edomitas, ¿sí? Los amonitas, y ve todas esas descendencias. ¿Y hay hoy día? No hay ni uno, ¿sí o no? Hay descendientes que uno dice, sí, el ADN viene de allá, pero no como Israel. Israel viene de miles de años. Es el único pueblo que sigue siendo Israel. No ha cambiado nombre. Entonces se cumple acá que Él deja descendencia y no los dejó semejantes a Sodoma y a Gomorra. ¿Qué quiere decir? No los erradicó de la faz de la tierra, los dejó. ¿Ok? En Romanos 9:29 dice, en Romanos 30 nos habla el Señor. ¿Qué pues diremos? Que los gentiles que no iban tras la justicia han alcanzado la justicia, es decir, la justicia que es por fe. Mas Israel, que iba tras una ley de justicia, no la alcanzó. ¿Sí? Eso es lo que está diciendo. Eso es lo que está diciendo el apóstol. Que los que nunca buscaron a través de la ley, ni conocían de Dios, ni conocían de Jehová, ni sabían quién era, ellos que escucharon el llamado de Dios a través del evangelio que predicaba Pablo, ellos recibieron justicia. ¿Qué quiere decir recibir justicia? Fueron justificados por la fe, a través de la gracia. Por el sacrificio de nuestro Señor Jesucristo, ellos alcanzaron la misericordia. Y los judíos dicen, ¿y nosotros qué? Años, siglos, siguiendo la ley. Entonces Pablo aquí les dice, sí, pero estaban equivocados. La ley ya sabemos que es santa, que es pura y que es justa, pero no redime a nadie, ni no salva a nadie. La ley hay que cumplirla. Y nosotros cumplimos la ley, ¿por qué? La ley no es que se desapareció de los cristianos, la ley la cumplimos. ¿Por qué la cumplimos? Porque Jesucristo la cumplió. Él es el justo. Y cuando dice que no vivo yo, mas Cristo vive en mí, ¿quién está viviendo en mí? El justo. ¿Y yo qué soy? Justo. ¿Y qué estoy cumpliendo? Justicia. ¿Cuál justicia? De la ley. ¿Por qué? Porque Dios todos los días limpia mis pecados en su misericordia, porque Dios me ve a través de Jesucristo. No es que Dios me esté viendo aquí directo, Gustavo, aquí hay Dios. Él me ve a través de Jesucristo hasta que mi cuerpo sea glorificado. Pero Él ve en mí a Jesucristo. Por eso nuestro deber es parecernos cada día más a Cristo. Por eso los israelitas no entendieron. Porque iban tras ella, no por fe, sino como por obras de la ley, pues tropezaron en la piedra de tropiezo. Aquí se refiere también a un pasaje de Isaías, que para mí Isaías es como otro evangelio. Es muy profundo también las enseñanzas de Isaías. Y dice, como está escrito, he aquí pongo en Sión piedra de tropiezo y roca de caída, y el que creyere en él no será avergonzado. ¿Sí? Cuando ellos buscaban, los israelitas, imagínense años, y yo lo decía en el estudio, hoy día sucede lo mismo con los ortodoxos. Las mujeres trabajan y el ortodoxo estudia la Torá todo el día. ¿Te imaginas estos ortodoxos estudiosos que estudian la Torá y se la aprenden de memoria, se la saben, la practican y hacen todo, y ellos se sienten justificados con eso? ¿Sí? Cuando en ese tiempo de repente alguien les dice, hey, es a través de la fe, por la misericordia y por la gracia. Oye, pero
El hermano Enrique nunca leyó la Torá ni entiende, y él es salvo. ¿Cómo así? Y yo me la sé, mira, hasta la traigo. ¿Y cómo él es salvo? Porque él creyó en el Hijo de Dios, y creyó en la cruz, y creyó que él resucitó con Cristo, y él escuchó con oídos espirituales el llamado de Cristo. Esa es la diferencia. Y los israelitas hasta hoy, o los judíos, no lo entienden. Y en el capítulo 11 vamos a ver por qué. Pero no lo entienden. Yo tengo muchos amigos judíos y es increíble. No lo entienden. Si uno habla con un judío hoy, es como de regresarse en la Biblia 2000 años atrás. Dicen lo mismo. Hablan igualito. Uno no necesita ni que leer para saber cómo son ellos porque hablan igual. Defienden sus puntos igual. No creen en Cristo. No creen en el Mesías. Esperan un Mesías que lo van a ver en la segunda venida de Cristo, ¿no? Y aquí se refiere a Isaías 8:14. En Isaías 8:14 dice el profeta: entonces él será por santuario, pero a las dos casas de Israel por piedra para tropezar y por tropezadero para caer, y por lazo y por red al morador de Jerusalén. Ellos ya lo sabían. Ellos ya lo sabían. Entonces el profeta describe la obra redentora del Señor como una roca de caída para todos aquellos, no solamente los israelitas, los que no creen. Jesús es una roca de caída. Lo hablamos cuando hablamos de la soberanía. Es difícil entender la soberanía y eso es una roca, un obstáculo. Simbólicamente la piedra que es tropezadero para los israelitas al negar a Cristo es la piedra que está escenificada en la cruz de Cristo, que ellos van a creer cuando el Señor vuelva, porque el remanente de Israel será salvo. Es un pueblo, hermanos en Cristo, que van a llegar a ser parte de su iglesia. Hermanos, esto era lo que tenía para compartir con ustedes este capítulo tan complejo, y vamos a ver el 10, que es más profundo, acerca de la responsabilidad del hombre. Espero, hermanos, que el Señor nos edifique a todos en esta palabra y podamos entender al apóstol Pablo cuando él habla a su pueblo de Israel, porque no podemos nosotros acusar al pueblo de Israel. Los israelitas del remanente no son los que están ahora, ¿sí? Los que son incrédulos, pero es el pueblo de Dios. Y nosotros, al igual que el pueblo de Dios, no podemos señalar a ningún pueblo, porque el Señor dijo: id y predicar el evangelio ¿a quién? A toda criatura y a todas las naciones. Entonces, el pueblo de Dios es la iglesia. Y estamos esperando con los brazos abiertos a los judíos y a todos los pueblos del mundo. Gracias, hermanos. Que Dios les bendiga. Vamos a orar para cerrar. Gracias, Señor, por este día que nos has regalado para leer tu palabra, Señor, que cada día nos ayuda a edificarnos, Señor, a través del apóstol que el Espíritu Santo puso para escribir a tu iglesia y que nosotros podamos seguir tus enseñanzas, Señor. Te damos gracias, Señor, por esta semana, por las familias de mis hermanos, que todas sus cosas se cumplan, y así como dice tu palabra, todas las cosas ayudan a bien a mi iglesia, Señor, que es tu iglesia, Señor. Todas las cosas ayudan a bien, Señor, y levanta los corazones de todos mis hermanos, y el mío, y el de mi esposa, el de mis hijos, para que solo te miremos a ti, Señor, y confiadamente, Señor, digamos: todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Amén.